permite también la evolución de las especies. Entonces, todo este proceso evolutivo es el que va a permitir la expresión de toda la capacidad genética que está programada, que está protegiendo la información, pero que va a permitir también la variedad que podemos tener para la sobrevivencia y la adaptación. Entonces, durante todo este proceso, los errores que se van a dar durante la replicación por la incorporación incorrecta de las bases va a tener unas alteraciones que pueden ser dadas o por modificaciones por agentes químicos o físicos, y esto es lo que nos va a generar las lesiones denominadas mutaciones. Pues aquí tenemos un gráfico que ya para ustedes es conocido, donde tenemos el paso de replicación a transcripción, a traducción, pero si cuando se replica la hebra y se va a transcribir, ¿sí? Que va a ser todo este proceso para poder pasar a traducción, en esta parte vamos a tener el origen de las mutaciones. Entonces, dependiendo de la frecuencia y las características de las mutaciones, estas que pueden producir. Producen cambios fenotípicos cuando la secuencia de los aminoácidos va a modificar la proteína que está codificada, entonces se va a perder la función de la proteína. O también vamos a tener una sobreexpresión de los genes que controlan el ciclo celular. Esto se descontrola y se puede llegar a un tejido canceroso. Y recordamos que los tejidos cancerosos están producidos porque la célula pierde, digamos, su autocontrol, entonces se va a replicar y replicar y replicar infinitamente, por así decirlo. Entonces, ¿qué eventos pueden generar cambios en la transmisión de la información donde es posible que se produzca una mutación? Vamos a verlos. Entonces tenemos errores en la replicación, fallas en la reparación y la exposición a agentes físicos o químicos. Cuando se tiene una doble cadena que se va a abrir y se va a incorporar, si ustedes se recuerdan al comienzo, entonces está la polimerasa que cuando va pegando entre comillas va también ejerciendo una función de corrección que vamos a ver un poquitico más adelante otra vez, y va haciendo todo este proceso que se va dando como simultáneamente. Pero también hay unos procesos de reparación en la célula que pueden fallar. Entonces se queda la lesión ahí y se trunca la traducción de la proteína. Y tenemos también la exposición a agentes físicos o químicos, como por ejemplo el sol, es un agente físico, los rayos ultravioleta, no solamente el sol, sino los rayos ultravioleta que podemos estar expuestos. Hay muchos agentes químicos que van a producir estas lesiones, entonces esos también nos van a llevar a una mutación. Aquí tenemos un ejemplo de los rayos X. Van a interrumpir, o un ion pesado también que puede ser un intercalante y se puede, digamos, meter aquí en la cadena, entonces va a interrumpir todo el proceso y se va a producir una mutación. Por eso ustedes ven con los rayos X, es lo que más frecuentemente vemos cuando en la zona donde se está trabajando, en las áreas, en el hospital, en radiología, entonces tienen el aviso de que están haciendo procedimientos y a las pacientes se les pregunta si está embarazada para protegerla. Es decir, todos estos procedimientos que se dan cuando se está en el área de rayos X o de imagenología, como también se puede llamar estas áreas, es para evitar todos estos procesos que pueden lesionar el ADN.
Bueno, entonces, ¿qué tipos de lesiones, me disculpan aquí por esta repetida, se pueden producir? Entonces tenemos mutaciones en las células germinales, en las cuales la mutación se hereda y son responsables de las enfermedades hereditarias. Y en las somáticas, que solo se transmite cuando las mitosis con cambios que no son heredables. Entonces tenemos esas dos, en células germinales y en células somáticas. Aquí hay un cuadrito ya de explicación. Las somáticas, que son en los tejidos no de línea terminal, no son heredables, ¿sí? Mutaciones de línea germinal son heredables, pueden causar síndromes familiares, ¿sí? Son aquellas, por ejemplo, que podemos encontrar cuando el Alzheimer, que se los he mencionado varias veces, hay una región en Antioquia donde hay generaciones que tienen esta mutación en esta secuencia y se produce el Alzheimer, entonces son las que se transmiten de generación, digamos, en generación. ¿Vamos bien? Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta que cierta cantidad de mutaciones se generan al azar y cualquier región del genoma tiene el mismo riesgo de sufrirlas. Si no se puede decir que es al comienzo de la secuencia, no, toda la región del genoma. Sin embargo, aquellas que se ubican en la región del ADN codificante son las que producen consecuencias negativas sobre la función de la proteína que se expresó. ¿Por qué? Porque esta es la región, como dice ahí el texto, sobre la cual se van a dar todos los procesos hasta que lleguemos al polipéptido y la conformación de la proteína, que si tiene cualquier cambio o se puede expresar de otra manera o no se expresa. Entonces, todos estos estudios de la reparación del ADN es un proceso que da la célula, fueron merecedores a estos 3 doctores del Nobel de Química en el 2015. Les quiero recordar que los premios Nobel se dan siempre que las personas están vivas. No se le daba a ninguna persona fallecida un premio, se hacía un premio después, un premio póstumo, y esto tiene que esperar siquiera unos 10 años para que se den cuenta los científicos de que lo que están proponiendo sí se puede dar. Entonces a estas personas se las dieron en el 2015, en el 2016 salió la publicación y ellos, ¿qué fue lo que nos dejaron? Que las células tienen varios mecanismos para prevenir las mutaciones o cambios permanentes en la secuencia del ADN. Entonces, lo que veníamos comentando, que durante la síntesis, la mayoría de las polimerasas corrigen y arreglan la mayoría de las bases mal apareadas. Este procedimiento se llama corrección. Entonces, después de que se da la síntesis, que no se dio la corrección, también es posible detectar y reemplazar cualquier base mal apareada y este proceso se llama reparación. Si el ADN se daña, se pueden reparar por varios mecanismos que incluyen la reversión química del proceso, una reparación por escisión, que es cortarlo, y la reparación de ruptura de la doble cadena. Entonces vamos a ver estos 3 procesos, cómo se van a dar. Entonces, tenemos que se pueden dar estos daños por una desaminación y una depurinización, que es lo que se produce en el ADN en forma espontánea, y es por exposición a agentes mutagénicos. Cuando nosotros vamos a trabajar en el laboratorio, en este momento estamos tratando de que no se trabaje así y necesitamos visualizar en los geles de agarosa con la luz ultravioleta las regiones que amplificamos. Recuerdan que es el gel donde se ven como las banditas
las rayitas, si utilizamos el bromuro de tirio, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver, lo vamos a mencionar otra vez, es un agente que se va a intercalar y al intercalar se va a permitir esa visualización con los rayos ultravioleta. Eso mismo lo puede hacer en la piel nuestra en el laboratorio si no tenemos todas las precauciones. Entonces aquí vamos a ver cómo se va a hacer una examinación. Tenemos una citosina, si se le quita la región de amino, va a pasar a un uracilo. Pero entonces este uracilo sabemos que no hace parte del ADN. Y entonces aquí es donde va a hacerse toda la reconvención. Si yo voy a tener un uracilo, tendría que tener todo el intercambio en un RNA mensajero, pero en un ADN entonces tendría que pasarlo de un par de guanina citosina, que sería esta de aquí, que se apagaría con una guanina, y si me la cambia aquí por una timina, pues entonces tendría que tener una adenina, entonces sea todo el cambio, porque ustedes recuerdan las reglas de Chargaff. Y aquí en esta parte entonces tenemos también que se pueden perder las purinas, y esto nos lleva a un daño genético importante, ya que estos cambios no van a impedir que se utilicen las complementariedades de bases y se pierde todo el nucleótido en la cadena que se acaba de sintetizar. Entonces, estos cambios, estas apurinizaciones, como se llaman, son los que van a tener también problema cuando se va a conformar la cadena. Bueno, aquí están los agentes intercalantes, que era lo que les decía, por ejemplo, la proflavina, la acridina y el etidio, producen unas lesiones de ADN, unas mutaciones, ¿sí?, que pueden ser ya permanentes. Lo que les hablaba del etidio, la acridina, que son las que son intercalantes todos. Bueno, entonces, aquí lo que estábamos hablando, y es que frecuentemente ocurren errores de replicación y daños al ADN. Sin embargo, esos daños, pues, no tienen necesariamente que causar cáncer y ni siquiera causan mutaciones. ¿Qué pasa? Que la célula detecta esto, la repara por el mecanismo de corrección y entonces ya no hay problema. Si por el contrario entonces el daño no se puede arreglar, la célula entonces activa sus mecanismos y va a una apoptosis. Si nosotros tenemos una situación dentro de la célula que es tan grande la lesión, tenemos unos genes que se llaman oncogenes, que son los que van a, digamos, evitar la apoptosis, entonces la célula continúa dividiéndose y puede producir cáncer. Entonces vamos a ver la célula cómo revisa su daño. Entonces las polimerasas empiezan a hacer la adición de bases, ¿sí?, empiezan a arreglar los nucleótidos, pero también se puede agregar un nucleótido incorrecto, ¿sí? Entonces aquí tenemos en este ejemplo que tenemos la timina y la adenina, pero aquí se está tratando de pegar, entre comillas, una timina con una guanina. Entonces, ¿qué pasa? Que si recordamos que hay unas exonucleasas que hemos hablado muy al comienzo, son las que se van a encargar de quitar este nucleótido incorrecto para que se pueda pegar el correcto. Es un proceso que se va dando simultáneamente, por así decirlo, cuando se está haciendo todo el trabajo de la cadena nueva. ¿Vamos bien? Bueno, si alguien no va comprendiendo, me dice y paramos y explicamos. Vamos a ver entonces cómo se va a organizar el mal apareamiento. Entonces aquí tenemos esta guanina, está tratando de aparear con esta timina. Pero entonces, ¿qué va a pasar?
que con una exonucleasa se corta el nucleótido, pero se va a cortar con otros más a los lados. Es decir, no se va a cortar solamente esto, sino aquí vemos que hay una serie de nucleótidos que fueron escindidos, que fueron quitados, ¿sí? Para que la polimerasa pueda entonces más fácil, entre comillas, organizar y reemplazar este segmento que se quitó y se va a sellar y se va a organizar con la ligasa para que quede bien trabajada, entonces correctamente apareada la nueva cadena de ADN. Entonces, estas lesiones que se presentan se pueden clasificar en microlesiones y en macrolesiones. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? ¿O alguien tiene alguna dificultad? Bueno. Entonces, las microlesiones se caracterizan porque son mutaciones a pequeña escala, que pueden incluir o un solo nucleótido o varios pares de bases. ¿Sí? Se caracterizan por cambios de bases, mutaciones puntuales y mutaciones dinámicas. Estas se pueden dar ¿por qué? Por sustitución, por inserción o por delección de bases. Vamos a ver qué quiere decir cada una. Tenemos aquí las lesiones en ADN, micro y macro. Vamos a ver las micro que son. Aquí tenemos una cadena hipotética, ¿sí? Yo puedo entonces en esta cadena sustituir una base aquí y me va a dar una secuencia completamente distinta. Le puedo borrar una base, entonces ya me va a unir, me quita este espacio y me une esta, y le puedo insertar otra base. Entonces, cualquiera de los tres procesos que se dé, me van a cambiar la constitución de esa cadena. Y recordemos que esto se va, cuando se va dando la nueva cadena, ¿qué va pasando? Que si yo voy a trabajar con tripletes, ¿sí? Que son los de los aminoácidos, me van a cambiar completamente la secuencia. Porque ya, entonces aquí tendría un GT, aquí ya me falta, aquí le tengo otro y aquí se la cambié, entonces van a ser completamente distintas las secuencias. Entonces, el cambio de una base por otra es muy común tanto en el codificante como en el no codificante. De todas maneras, recordemos que en el no codificante se están encontrando ahora funciones y son importantes tener en cuenta. Entonces, se puede hacer esa sustitución por transición. Aquí vemos los ejemplos. Esta transición implica el cambio de una base pirimidínica por otra, o de una púrica por otra. La sustitución puede darse por transversión y es pasar una purina a una por una pirimidina o hacerlo al contrario, sustituir una pirimidina por una purina. Entonces vamos a ver qué pasa. Bueno, entonces aquí tenemos por transición. Dijimos que la transición era cambiar, ¿sí?, una purina por otra. Entonces, tenemos el par inicial, que es una adenina, una timina, ¿sí? Si esta timina hace una transición y pasa a guanina, entonces necesariamente el par que va a dar es una guanina por una citosina, porque esta es la complementariedad de las bases. Si aquí yo tengo un par inicial que es una guanina citosina, en la transición cojo la guanina y la cambio por adenina, entonces el par final va a ser esta por la complementariedad. Aquí lo mismo, una timina por una adenina,
Si la cambio por una citosina, va a ser esta complementariedad y aquí la citosina que cambio por una timina me va a dar este par final. Entonces, básicamente, por sustitución por transición, me van a dar estos cambios en estos pares finales. ¿Vamos bien? Bueno, vamos a ver la transversión. Entonces, si voy a cambiar una purina por una pirimidina, entonces tengo una adenina que la voy a cambiar por una timina. Entonces el par final va a ser timina-adenina. Adenina la cambio por una citosina y así voy cambiando, ¿sí? Una guanina por una timina, entonces me van dando estos cambios. Y aquí va aumentando ya el número de posibilidades de los cambios que puedo tener. Si yo tengo esta citosina guanina y cojo y cambio, si hago la transversión, la pongo guanina por citosina, entonces me va a cambiar necesariamente la secuencia. Puedo tener mutaciones por deelección. Entonces, ¿qué quiere decir la deelección? Pues que voy a quitar. Se van a perder en la secuencia. Es más frecuente en regiones no codificantes que en regiones codificantes. Son mutaciones pequeñas, pero alteran el marco de lectura. Entonces, aquí lo podemos ver. Yo tengo del 1 al 10 y aquí queda el 5 y el 6 por fuera porque se borra, se va a cortar la cadena y necesariamente me va a cambiar el marco de lectura. Por inserción, se le van a adicionar uno o más nucleótidos. Aquí estos dos se insertaron entre el 9 y el 10 y necesariamente entonces también cambia el marco de lectura. Vamos a ver entonces las puntuales, que son otro tipo de mutaciones, pero estas mutaciones silenciosas tienen una característica, que se pueden dar cambios en las secuencias, pero no alteran la secuencia de la proteína expresada y son los polimorfismos. Entonces aquí tenemos este cambio en esta secuencia, pero sin embargo, esta es arginina y esta es también arginina. Glicina y glicina con estos cambios de secuencia. ¿Y eso dónde lo encontramos nosotros? Pues lo vamos a encontrar, perdón, en muchos, en estos cambios que vamos a encontrar aquí en las secuencias, por ejemplo, los codones de parada, en este código, encontramos que tenemos 2, 3 codones de parada que tienen distintas secuencias, pero van a cumplir la misma función. Entonces aquí tenemos la leucina, cómo puede cambiar, la metionina sí no va a cambiar, ¿sí? Un codón que va a ser así, la valina, la alanina, todos estos pueden cambiar, pero van a tener forma con estos cambios de cumplir su misión en el triplete cuando se va a traducir la proteína. Esos son los polimorfismos. Tenemos entonces las no silenciosas, que son las que afectan la secuencia proteica, codifican uno o varios aminoácidos diferentes a la secuencia original. Entonces, si la anterior decíamos que era silenciosa, es decir, no se hace el notar en el sentido de que van a ser funcionales cuando se va la traducción de la proteína, estas no silenciosas sí se van a hacer notar, porque van a cambiar toda la secuencia original.
Entonces vamos a ver cuáles son las que alteran o cambian el sentido. Tenemos unas mutaciones por sustitución. En el caso de la anemia falciforme, aquí tenemos la secuencia con el ADN complementario a esta, que es la que nos va a producir unos glóbulos rojos normales. Si aquí en esta cadena se va a cambiar, se va a sustituir este triplete, que es del ácido glutámico, se va a formar ¿qué? Una valina. Y esa valina va a llevar a que entonces tengamos el problema de las células falciformes que nos van a llevar a la anemia de células falciformes. ¿Por qué la anemia de células falciformes? Porque con esta conformación de los glóbulos rojos no se va a poder realizar todo lo que necesita el proceso del glóbulo rojo. Entonces estas son las que son no silenciosas, las que se hacen notar, porque estas sustituciones van a cambiar todo este sistema. ¿Vamos bien? Alguien que me haga una señita. Sí, profe, vamos bien. Bueno, gracias. Tenemos otras mutaciones que cambian el sentido también por selección o por inserción, y tenemos como ejemplo la enfermedad de Tay-Sachs. Causa un exceso de una sustancia grasosa que se acumula en los tejidos y en las neuronas, las destruye y causa trastornos físicos y mentales. Entonces aquí tenemos el alelo normal, ¿sí? Si ustedes ven aquí, bueno, aquí sí queda un poquitico movido, pero aquí está la correspondencia y esta es la secuencia normal. Pero en este tipo de evento en salud, en esta TAISA, se va a hacer esta inserción de esta secuencia, ¿sí? Lógicamente va a cambiar, ¿sí? Por la complementariedad, la secuencia que va a ser complementaria. Y aquí entonces, ¿qué tenemos? Que esto aquí nos va a producir unos cambios aquí ya en la secuencia, y entonces ya va a cambiar todo lo que consigue para esa proteína. Ya se cambia todo porque se modificó. Entonces ahí vamos a tener ese problema. Tenemos también unas mutaciones que detienen la síntesis proteica. Aquí se genera un codón de parada en estas mutaciones sin sentido, lo que determina la finalización anticipada de la traducción del ARN mensajero, si le aparece un codón de parada. Por ejemplo, en la neurofibromatosis. Es una enfermedad que se llamó de von Reichenhausen, tiene origen en una mutación, ya se estudió en qué parte del cromosoma está, ¿sí? Y tiene aproximadamente 50 exones, o sea que le da una gran variabilidad. Por eso la enfermedad tiene muchas características clínicas. Entonces, si nosotros hacemos memoria y nos encontramos con que el ARN mensajero tiene exones y intrones, y para hacer todo este mundo de cambios, ¿sí? Cuando tenemos el split alternativo que nos va a permitir pegar otros fragmentos, y este tiene tanta variedad, eso es lo que puede explicar que se presenten muchas características clínicas, ¿sí? Aquí lo vamos a ver, por ejemplo, cuando tenemos el alelo normal, ¿sí? Y el alelo causante, la fibromatosis. Entonces aquí hay una inserción, ¿sí? Y esta inserción nos va a correr toda la secuencia. Si ven acá, tenemos una timina con una adenina, en el ARN mensajero, un uracilo. Entonces aquí esta citosina se va a aparear con esta guanina, y entonces aquí ya empieza a correrse esto y aparece el codón de parada. Entonces la proteína que se estaba formando para ahí y va a quedar incompleta.
¿Qué mecanismos las produce? Entonces, por problemas, las endógenas pueden producirse por modificación de bases por mutágenos endógenos, como por ejemplo los transposones. Si ustedes recuerdan, los transposones también les han dicho genes saltarines, son los que van a estar brincando en la secuencia, por así decirlo, y se van a insertar en la causada por mutágenos endógenos en la secuencia, entonces vamos a tener este problema. Como tienen la capacidad de cambiar de posición en la secuencia del genoma, esto puede producir una mutación por deleción porque se borra, o puede ser una mutación por adición que de todas maneras alteran la función del gen. Aquí tenemos un elemento transponible, tenemos el cromosoma. Si este se va a insertar aquí, lógicamente va a correr toda la secuencia, ¿sí?, con los problemas que ya tenemos cuando se altera la función de un gen. Viene programado para una proteína. Si yo altero ese gen, voy a alterar esa programación y por lo tanto se va a alterar toda esa traducción y la proteína resultante va a ser una proteína que no va a ser funcional posiblemente. Aquí tenemos unos ejemplos. Productos vegetales, cuando se van a insertar unos transposones, podemos tener esto. Esos son todos los productos que son genéticamente modificados, que vamos a encontrar en el mercado, que de pronto a veces nos parecen muy lindos, pero todas esas son modificaciones genéticas muchas veces de las cosas que nosotros estamos consumiendo. Cuando nos dicen, por ejemplo, que son los tomates duraderos, que el tomate sale así, que la otra fruta sale así, o estos productos vegetales, pues son modificados muchas veces de manera genética en biología molecular. Entonces, mire que aquí tenemos cómo estos cromosomas se van a modificar. Entonces, ¿qué tenemos también de cómo se modifican? Pues lo que habíamos dicho, ¿sí?, por todas las radiaciones ultravioleta. Yo no sé si ustedes recuerdan en la universidad, entre el bloque de medicina y al frente de la capilla, ahí hay un semáforo para hablarnos de las radiaciones ultravioletas. Necesariamente el sol, así como es tan importante, por ejemplo, en el caso de la vitamina D, también nos puede causar muchas lesiones. Otro tipo de radiaciones también nos pueden producir lesiones. Bueno, tenemos los riesgos químicos, los riesgos en el laboratorio. Tenemos que ser en esto muy cuidadosos, el guante, el doble guante, estar trabajando con alcohol, por ejemplo, que es el que nos va a limpiar. Nosotros en el laboratorio, a pesar de que tenemos los guantes, cuando estamos cambiando de procedimientos, nos lavamos los guantes con alcohol que tenemos ahí al lado para bloquear cualquier tipo de ADN que podamos tener. Los riesgos químicos hay que conocerlos, entonces también para prevenir cualquier tipo de mutaje. Entonces, pues, todos los cambios, sobre todo nosotros que trabajamos en esta parte de salud, que tenemos tantos medicamentos y tantas cosas, pues hay que tener mucho cuidado cuando se trabaja con pacientes que están en quimioterapia, que se le están poniendo químicos. Tenemos que tener protecciones especiales, ustedes ya lo van a ver, para estos pacientes, porque con estos productos químicos, lo que se está trabajando, se trabaja para que las células cancerosas, los químicos son elaborados de manera que sean similares, ¿sí?, a los nucleótidos. Entonces, cuando se está haciendo todo este proceso de la doble cadena, que se va a insertar un nucleótido, se le inserta a través del químico el nucleótido que va a bloquear todo ese proceso de replicación y de traducción. Entonces, ahí se va a suspender la cadena de esa célula. Entonces, por eso se utilizan estos químicos
para bloquear esa replicación de la célula cancerosa y así poderla ir eliminando. ¿Qué pasa? Pues que a veces tiene más problemas y entonces se va para el sitio que no es y se está trabajando ahora de tal manera que podamos ubicar en el sitio específico que se necesita la medicación específica. Perdón un minutico. Bueno. Y lo mismo se hace con la radioterapia. Lo que pasa es que ya ahora se está haciendo como teledirigida para poder llegar al sitio específico de los tumores y no tener mayor problema. Bueno. Entonces hay unos mecanismos de reparación de daños del ADN. ¿Qué mecanismos tenemos? Hablamos de la apoptosis y de acuerdo al tipo de daño, pues se inician mecanismos de reparación. Entonces, se puede hacer una reversión del daño. Aquí no nos vamos a meter en toda la parte bioquímica, pero si tenemos aquí que por un químico nocivo se añadió este grupo metilo, hay una enzima que elimina el grupo metilo y vuelve a dejar la guanina como estaba para que no vamos a tener problema. Porque si no se corrige, entonces la guanina forma pareja con una timina cuando queda así en lugar de una citosina y entonces se va a producir un daño. Todo esto lo hace la célula a su interior. Entonces, ¿qué pasa? Que también se puede revisar esta parte, ¿sí? Porque cuando se examina, que habíamos visto antes, se va a convertir la citosina en uracilo, entonces hay que quitarla, ¿sí? Se deja un nucleótido sin base y esta parte entonces la polimerasa lo va a llenar con la base correcta. Esto lo hace una glicosilasa, hace este proceso para reparar esa escisión y ella detecta y elimina el tipo específico de esa base que se dañó. Entonces aquí tiene que la quita, ¿sí? O corrige y pega la base correcta. La UV produce un dímero en timina, este es un dímero, como decir que lo duplica, ¿sí? Y al duplicarlo, aquí nos lo hacen muy gráficamente, se forma una burbuja porque queda como soplada, por así decirlo, y entonces vienen unas enzimas, cortan esta burbuja, reparan el ADN y queda listo. Entonces ahí está organizando por escisión de nucleótidos. La ruptura de la doble cadena es un poquito más complicada porque hay algunos factores ambientales como la radiación de alta energía que pueden causar rupturas en la doble cadena del ADN, entonces rompen un cromosoma en dos. Entonces aquí les tengo yo este ejemplo que es el tipo de daño que se relaciona con el origen de los superhéroes. Si vemos la historia de todos los superhéroes, pues yo no soy muy aficionada, pero todos han tenido algún medicamento, algún proceso, alguna cosa que les ha cambiado el ADN y en ciertos momentos pues se va a expresar o se queda expresar. Pero también tenemos desastres como Chernobyl, que son de la vida real, por radiaciones, y nos van a producir este tipo de mutaciones. Aquí tenemos una mutación de un mamífero, se dieron mutaciones en las personas. Entonces, eso es cuando se rompen los cromosomas y vamos a tener esto. Entonces, cuando se va a reparar la doble cadena de un cromosoma, se utilizan dos vías principales: la unión de extremos que no son homólogos y la recombinación homóloga. Esto se da cuando un cromosoma entero se divide en dos pedazos por todo ese tipo de lesiones. Es decir, aquí ya no es que se haya dañado la cadena, sino que se cortó el cromosoma.
Entonces, ¿qué pasa? Que la naturaleza trata de que se vuelvan a pegar, pero este mecanismo es desordenado y entonces resulta en la pérdida de nucleótidos en el sitio del corte. Por lo tanto, entonces, cuando se unen los extremos que no son homólogos, se produce una mutación como la que acabamos de ver. Entonces, aquí tenemos una radiación de alta energía, el cromosoma se rompe, se vuelve a pegar, pero puede haber una pequeña mutación en este sitio de la hélice y se va a unir así. Aquí miren cómo se pega. Pero también podemos tener en la homóloga, ¿sí?, una radiación de alta energía, el cromosoma roto se empareja con su homólogo y la región dañada se reemplaza por recombinación usando secuencias copiadas del homólogo. Pero ya vimos que cuando el daño se da, lo clave aquí es, a pesar de que estamos hablando de homólogos o no homólogos, lo clave es que una rotura en un cromosoma va a producir una lesión grave como la que acabamos de ver. Aquí hay una ruptura de la doble cadena. Cuando se rompe ese cromosoma, son fotografías muy lindas que logran tomar, causan anomalías muy serias y que son letales para las células. Entonces, estas anomalías en una célula, en dos, en tres, cuando va creciendo, es lo que va a causar todos esos daños tan graves. Estos errores, entonces, van a tenernos esto, que a veces salen en los periódicos. Básicamente lo que nosotros encontramos en la naturaleza es por contaminación. Unas contaminaciones tremendas que están presentando es, por ejemplo, la minería ilegal. Los mineros utilizan para la extracción del oro el mercurio se puede intercalar en la cadena y vamos a tener toda esta serie de mutaciones. Entonces no solamente es un problema económico, sino que es un problema de salud y se han encontrado en muchos municipios del país mutaciones en niños y son por este problema. Tenemos entonces aquí un mecanismo por mal funcionamiento de la reparación del ADN y esta enfermedad se llama xerodermia pigmentosa. Se las traje como ejemplo. Pero también tenemos formas de trabajar intercalando proteínas fluorescentes para poderlas visualizar y poder estudiarlas. Este es un cerebro de ratas que se trataron, se le intercambiaron y entonces uno puede ver así, ya les he mostrado para poder trabajar al microscopio. Hasta ahí vamos bien. ¿Tenemos problemas o no tenemos problemas? Ya terminamos entonces la presentación hasta esta parte. ¿Cómo vamos con las lesiones de ADN? ¿No hay problema? Entonces, un minutico yo puedo ver. Voy a cerrar acá. Aquí tengo un chat. ¿Cómo evitamos que nos afecte la radiación de los equipos electrónicos y cómo se puede repetir por favor los agentes intercalantes? Listo. Miren, de las radiaciones se habla mucho, de los equipos, por eso nos están diciendo constantemente, posiblemente no hablándonos de cómo evitamos la radiación, sino de cómo tenemos un bienestar y es estar separados, por ejemplo, en las noches, separados de los celulares, que los celulares, los computadores, todo lo que produzca radiación de equipos electrónicos deben estar por fuera del sitio donde dormimos porque es donde estamos más en contacto con ellos, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues claro que hay cosas que no están muy demostradas, pero la idea es, y lo que más se menciona, es que tengamos todos estos equipos por fuera. Es bastante difícil, personalmente muy complicado dormir lejos del celular, ¿sí? Porque es la única forma de comunicación que tenemos.
pero sí se debe trabajar porque estos todos queden desconectados, porque estén por fuera, inclusive han lanzado teorías de que eso mejora el sueño cuando estamos alejados de todo esto. En el hospital, pues tenemos que tener las precauciones. Cuando hay equipos que emiten ciertas radiaciones, todos los equipos están avisados. Tienen su letrero, por favor, tal cosa, manténgase así. Cuando se trabaja en radiología, también hay que tener mucho cuidado. Digamos, las médicas que se dedican a la radiología, pues en un embarazo tendrán que estar dedicadas solamente a hacer ecos y alejarse de todo lo que es estas radiaciones. Y para Catherine, perdón, de los agentes intercalantes es que estos agentes tienen la misma conformación de un nucleótido, ¿sí? Que, digamos, engaña a la cadena cuando se está formando. Entonces, esto va a permitir que se introduzca en la cadena como un intercalante y lo va a romper. Al tener una secuencia distinta este nucleótido, es decir, es como el mismo pero distinto, ¿sí? Ahí va a interrumpir la cadena se va a romper y como no va a llegar solo uno, sino que van a llegar muchos, entonces se rompe la cadena, la célula detecta esto, entonces inmediatamente la célula puede entrar en apoptosis. ¿Eso para qué se utiliza? Se utilizan los químicos en cáncer. Pero también, por ejemplo, cuando nosotros estamos en el laboratorio que queremos visualizar, como les dije, esas bandas que se tienen en el de agarosa, cuando yo estoy preparando la agarosa, le voy a agregar unos 3 microlitros, es lo que yo le coloco a eso, de un agente intercalante que me va a producir una radiación lumínica con la luz ultravioleta, como por ejemplo el bromuro de tidio. Entonces se lo agrego y cuando se vaya a dar todo el proceso, ¿sí? De que yo ponga esa banda de ADN que logré sacar con una PCR, entonces, y lo pongo en contacto a ese gel con la luz ultravioleta, es que voy a poder ver la banda. Nosotros en el laboratorio ya no estamos trabajando con bromuro de tidio porque estamos tratando de ser amigables con el ambiente y utilizamos otro que se llama distinto, tiene otra forma distinta de trabajar y nos va a producir el mismo efecto. Entonces, ese intercalante es el que se mete en la cadena, que es similar al nucleótido, pero no es el nucleótido, entonces cuando se va a replicar, no tiene con quién aparearse, entonces ahí se va a romper. ¿Quedó comprendido, Catherine? ¿Sí? Estoy aquí en el chat. Bueno, ¿alguna otra pregunta tienen? Bueno, entonces aquí los dejo. Que les vaya muy bien el resto de día y nos encontramos en 8 días. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Bueno, Mariana se quedó sin luz. Por aquí veo que Mariana decía que estaba sin luz. Bueno, espero que les haya ido bien. Espero que hayan tenido mucho problema con el aguacero de ayer. Y entonces dentro de 8 días nos vemos. Un feliz día para todos y que estén muy bien. Muchas gracias, doctora. Bueno, que les vaya muy bien hoy. Aquí quedo pendiente, lo que sea.